A sarça ardia sem se consumir. Um paradoxo, um enigma. Moisés se aproximou com os pés sujos de areia, mas foi interrompido. Tira as sandálias, porque o lugar em que estás é santo. O chão não era diferente dos demais, mas a presença o tornava intocável. Isso indica que ali havia algo espiritual, um ponto de contato divino, selado até aquele momento. Um selo do qual Moisés era a chave viva. Ali, o nome de Deus foi revelado. Eu sou o que sou. Mas essa não foi apenas uma declaração teológica, foi a entrega de um código. Um nome que carrega poder sobre as potestades. Um nome que Moisés usaria não só para desafiar Faraó, mas para invocar a autoridade do próprio Deus nos momentos onde os céus seriam rasgados. O Monte Sinai é o mesmo monte onde, posteriormente, Moisés receberia os 10 mandamentos, mas antes das tábuas, ele recebeu algo invisível, autoridade espiritual. Foi ali que o homem foi selado para selar. O chamado de Moisés foi, na verdade, um rito de transferência. Ele deixou de ser apenas um libertador, tornou-se um guerreiro espiritual. Enquanto Moisés via o fogo na sarça, o Egito sentia calafrios espirituais. Os principados egípcios sabiam que algo havia sido despertado. O mesmo Deus que julgaria o Nilo, a terra e o céu, primeiro se manifestava, no deserto, longe dos olhos dos homens, mas bem diante das testemunhas celestiais. Quando Moisés volta ao Egito, ele já não é o mesmo. O bastão em sua mão é um cajado físico, mas espiritualmente é o prolongamento de uma autoridade selada no Sinai. Cada praga que ele libera é, na verdade, um comando direto das palavras recebidas naquele encontro em fogo. O selo que ele carrega não está em pergaminho, está nele. E quando finalmente o povo é liberto, é para aquele mesmo monte que Deus os conduz. Sinai não era apenas o lugar da revelação, era o centro espiritual do selamento. Ali, trovões, relâmpagos e nuvens espessas cobrem a montanha. Os anjos descem, o povo treme e Moisés sobe, enquanto na base se ouvem trovões, no alto da montanha se selam leis. Mas mais do que leis, pactos. As tábuas entregues a Moisés são fragmentos de uma linguagem eterna. Mas há algo curioso. Deus mesmo as escreveu com seu dedo. Por quê? Porque o que estava sendo entregue ali não era apenas moralidade, era autoridade. As tábuas não continham só leis, continham acesso. O povo, no entanto, não entendeu. Pediram bezerros, adoraram vozes antigas, invocaram símbolos do Egito, mas o selo já havia sido liberado, e o que foi ativado no Sinai seria levado até o fim dos tempos. O monte em si se tornou um portal, uma memória espiritual, um ponto geográfico que ainda pulsa nas dimensões invisíveis. Por isso, quando Elias foge de Jezabel, ele vai para onde? Para o Sinai, porque ali, mesmo séculos depois, ainda ecoava o som do selo. O mesmo monte que queimou na sarça, que tremeu com Moisés, que foi tocado por anjos, seria o esconderijo do profeta no momento em que Deus falaria novamente, agora com uma brisa. Não é coincidência que o Sinai seja um monte fora do território egípcio, mas profundamente ligado à sua história. Ele representa o contraponto espiritual das pirâmides. Se as pirâmides simbolizam o trono das trevas egípcias, o Sinai representa o altar do selo divino. Deus marcou um monte como resposta eterna a outro monte profano. Ambos continuam de pé. Um silenciado, o outro pulsando em santidade. E assim como as pirâmides foram erguidas pedra sobre pedra, o Monte Sinai foi construído momento por momento, selo por selo, entre fogo, voz e silêncio. Nele o invisível tocou o visível. E naquele solo, Deus selou um homem, uma nação, e talvez o Egito inteiro, sem que ninguém percebesse.
Neste capítulo, revelamos o Sinai como mais do que um lugar de encontro, como um ponto espiritual de selamento e ativação. A sarça ardente representa o despertar de uma estrutura invisível, e Moisés é o homem que carrega esse selo. O texto mostra que, antes de confrontar Faraó, Moisés foi selado por Deus em um território que funcionava como um portal celestial. A entrega do nome divino, os mandamentos esculpidos pelo próprio dedo de Deus e a posterior manifestação sobrenatural no monte são sinais claros de que o Sinai não era apenas simbólico, era funcional. Espiritualmente, ele se opõe às pirâmides. Se as pirâmides foram seladas pelo juízo, Sinai foi ativado pela revelação. E ambos seguem até hoje como referências espirituais de um conflito que ainda ecoa entre céus e terra. No próximo capítulo, atravessaremos o Mar Vermelho, mas não com os pés do povo, com os olhos espirituais, porque talvez aquele mar não tenha apenas se aberto. Talvez ele tenha sido um portal de selamento, uma porta de fechamento de tronos antigos, e o que afundou nas águas ainda esteja lá, aguardando o dia em que os selos serão rompidos. O mar se abriu, os hebreus passaram, Faraó afundou. É assim que nos contam a história. Mas e se o evento mais importante não foi o que os olhos viram, mas o que o céu registrou? E se as águas não se moveram apenas para libertar, mas para aprisionar? O Mar Vermelho não é apenas uma rota de fuga, é um ponto espiritual. Um véu líquido entre dois mundos. Na superfície, parece apenas um milagre, mas por trás das ondas há uma estrutura invisível, ativa, guardada por anjos e selada com propósito. Quando Moisés estendeu seu cajado e as águas se dividiram, algo maior que o próprio Egito começou a se revelar. Deus estava selando o império de Faraó não apenas em terra, mas também nas águas. O mar não é neutro na Escritura. Ele é citado inúmeras vezes como símbolo de caos, de abismo, de lugar onde monstros e principados se movem. Em Gênesis, o Espírito pairava sobre as águas, indicando que ali havia algo a ser vigiado. Em Jó, Deus diz ter posto limites ao mar, envolvendo-o com portas e trancas. Em Apocalipse, o mar será um dia retirado, como se já tivesse cumprido sua função. E em Êxodo, o mar foi aberto, mas depois foi fechado, não como um fim, mas como um ato litúrgico de selamento eterno. O povo hebreu não só atravessou o mar, ele testemunhou o juízo final sobre uma linhagem espiritual. O exército de Faraó que entra no mar não representa apenas soldados. Ele representa uma estrutura que resistia à ordem divina. As carruagens de Faraó carregavam séculos de pactos, símbolos, idolatria e alianças com entidades ocultas. E quando eles foram tragados pelas águas, não foi apenas a carne que afundou, foi o trono espiritual que os sustentava. Moisés não era um general comum. O cajado em sua mão era uma extensão do selo que recebeu no Sinai. E quando ele comanda o mar a se fechar, ele não está apenas selando um milagre, está fechando um portal, uma porta entre reinos, uma fenda por onde principados talvez escapariam, se não fossem contidos. El Monte Sinaí nunca foi um monte cualquiera, era una estructura espiritual que dormía bajo las arenas del tiempo, esperando el momento exacto para ser activada. Lo que Moisés vio en esa zarza ardiente no era solo una señal, era una revelación, un recordatorio. La presencia de Dios marcaba ese territorio como santo y más, como punto de transferencia entre el cielo y la tierra. La zarza ardía sin consumirse, un paradoxo, un enigma. Moisés se acercó con los pies sucios de arena, pero fue interrumpido. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es santo. El suelo no era diferente a otros, pero la presencia lo hacía intocable. Esto indica que ahí había algo espiritual, un punto de contacto divino, sellado hasta ese momento.
un sello del cual Moisés era la llave viva. Ahí el nombre de Dios fue revelado. Yo soy el que soy. Pero esto no fue solo una declaración teológica, fue la entrega de un código, un nombre que porta poder sobre las potestades, un nombre que Moisés usaría no solo para desafiar al faraón, sino para invocar la autoridad del propio Dios en los momentos en que los cielos serían rasgados. El monte Sinaí es el mismo monte donde, más tarde, Moisés recibiría los 10 mandamientos, pero antes de las tablas recibió algo invisible, autoridad espiritual. Fue ahí donde el hombre fue sellado para sellar. El llamado de Moisés fue en realidad un rito de transferencia. Dejó de ser solo un libertador, se convirtió en un guerrero espiritual. Mientras Moisés veía el fuego en la zarza, Egipto sentía escalofríos espirituales. Los principados egipcios sabían que algo había sido despertado. El mismo Dios que juzgaría al Nilo, la tierra y el cielo, primero se manifestaba en el desierto, lejos de los ojos de los hombres, pero justo frente a los testigos celestiales. Cuando Moisés regresa a Egipto ya no es el mismo. El bastón en su mano es un cayado físico, pero espiritualmente es la extensión de una autoridad sellada en el Sinaí. Cada plaga que libera es, en realidad, un comando directo de las palabras recibidas en aquel encuentro en fuego. El sello que lleva no está en pergamino, está en él. Y cuando finalmente el pueblo es liberado, es a ese mismo monte al que Dios los conduce. Sinaí no era solo el lugar de la revelación, era el centro espiritual del sellamiento. Ahí, truenos, relámpagos y nubes densas cubren la montaña. Los ángeles descienden, el pueblo tiembla y Moisés sube. Mientras en la base se escuchan truenos, en la cima de la montaña se sellan leyes, pero más que leyes, pactos. Las tablas entregadas a Moisés son fragmentos de un lenguaje eterno. Pero hay algo curioso. Dios mismo las escribió con su dedo. ¿Por qué? Porque lo que se entregaba ahí no era solo moralidad, era autoridad. Las tablas no contenían solo leyes, contenían acceso. El pueblo, sin embargo, no entendió. Pidieron becerros, adoraron voces antiguas, invocaron símbolos de Egipto, pero el sello ya había sido liberado. Y lo que fue activado en el Sinaí sería llevado hasta el fin de los tiempos. El monte en sí se convirtió en un portal, una memoria espiritual, un punto geográfico que aún late en las dimensiones invisibles. Por eso, cuando Elías huye de Jezabel, ¿a dónde va? Al Sinaí, porque ahí, incluso siglos después, aún resonaba el sonido del sello. El mismo monte que ardió en la zarza, que tembló con Moisés, que fue tocado por ángeles, sería el refugio del profeta en el momento en que Dios hablaría de nuevo, ahora con una brisa. No es casualidad que el Sinaí sea un monte fuera del territorio egipcio, pero profundamente ligado a su historia. Representa el contrapunto espiritual de las pirámides. Si las pirámides simbolizan el trono de las tinieblas egipcias, el Sinaí representa el altar del sello divino. Dios marcó un monte como respuesta eterna a otro monte profano. Ambos siguen en pie, uno silenciado, el otro latiendo en santidad. Y así como las pirámides fueron erigidas piedra sobre piedra, el monte Sinaí fue construido momento a momento, sello a sello, entre fuego, voz y silencio. En él lo invisible tocó lo visible. Y en ese suelo, Dios selló a un hombre, a una nación, y tal vez a todo Egipto, sin que nadie lo notara. En este capítulo, revelamos el Sinaí como más que un lugar de encuentro, como un punto espiritual, de sellamiento y activación. La zarza ardiente representa el despertar de una estructura invisible, y Moisés es el hombre que lleva ese sello.
El texto muestra que antes de confrontar al faraón, Moisés fue sellado por Dios en un territorio que funcionaba como un portal celestial. La entrega del nombre divino, los mandamientos esculpidos por el propio dedo de Dios y la posterior manifestación sobrenatural en el monte son señales claras de que el Sinaí no era solo simbólico, era funcional. Espiritualmente se opone a las pirámides. Si las pirámides fueron selladas por el juicio, Sinaí fue activado por la revelación, y ambos persisten hasta hoy como referencias espirituales de un conflicto que aún resuena entre cielos y tierra. En el próximo capítulo cruzaremos el Mar Rojo, pero no con los pies del pueblo, sino con los ojos espirituales. Porque tal vez ese mar no solo se abrió, tal vez fue un portal de sellamiento, una puerta de cierre de tronos antiguos, y lo que se hundió en las aguas aún está ahí, esperando el día en que los sellos sean rotos. El mar se abrió, los hebreos pasaron, el faraón se hundió, así nos cuentan la historia. Pero, ¿y si el evento más importante no fue lo que los ojos vieron, sino lo que el cielo registró? ¿Y si las aguas no se movieron solo para liberar, sino para aprisionar? El Mar Rojo no es solo una ruta de escape. Es un punto espiritual, un velo líquido entre dos mundos. En la superficie parece solo un milagro, pero detrás de las olas hay una estructura invisible, activa, custodiada por ángeles y sellada con propósito. Cuando Moisés extendió su cayado y las aguas se dividieron, algo mayor que el propio Egipto comenzó a revelarse. Dios estaba sellando el imperio del faraón no solo en tierra, sino también en las aguas. El mar no es neutral en las Escrituras. Se menciona innumerables veces como símbolo de caos, de abismo, de lugar donde se mueven monstruos y principados. En Génesis, el espíritu flotaba sobre las aguas, indicando que ahí había algo que vigilar. En Job, Dios dice haber puesto límites al mar, encerrándolo con puertas y cerrojos. En Apocalipsis, el mar será, un día, retirado, como si ya hubiera cumplido su función. Y en Éxodo, el mar se abrió, pero después se cerró, no como un final, sino como un acto litúrgico de sellamiento eterno. El pueblo hebreo no solo cruzó el mar, fue testigo del juicio final sobre un linaje espiritual. El ejército del faraón que entra en el mar no representa solo soldados, representa una estructura que resistía al orden divino. Las carrozas del faraón cargaban siglos de pactos, símbolos, idolatría y alianzas con entidades ocultas. Y cuando fueron tragados por las aguas, no fue solo la carne la que se hundió, fue el trono espiritual que los sostenía. Moisés no era un general común. El cayado en su mano era una extensión del sello recibido en el Sinaí. Y cuando ordena al mar que se cierre, no solo está sellando un milagro, está cerrando un portal, una puerta entre reinos, una grieta por donde los principados tal vez escaparían si no fueran contenidos. La Biblia dice que ninguno de ellos sobrevivió. Esto no es solo literal, es espiritual. El faraón, símbolo máximo de la autoridad egipcia, fue tragado, y con él sus dioses. Porque cuando el mar se cierra, no solo mata, sella. Así como el abismo fue cerrado sobre los ángeles caídos, el mar fue clausurado sobre los ejércitos del faraón. Y esto lo confirma el propio cántico de Moisés tras la travesía. No solo dice, Dios nos liberó. Dice, el Señor arrojó al mar los carros del faraón y su ejército. Tu diestra aplastó al enemigo. El Señor reina para siempre. Esto no es solo celebración, es una declaración de clausura espiritual. Es como si dijera, Egipto no regresará. El sello fue establecido, la sentencia fue decretada. La teología hebraica posterior sugiere que los hebreos creían que algo quedó atrás en el mar.
no solo cuerpos, sino sombras de dominio, espíritus vencidos que esperan el día en que los sellos sean rotos. Esto dialoga con lo que Juan escribe en Apocalipsis, que del mar surgirá la bestia. Como si el mar guardara, desde Éxodo, algo que aún no ha sido destruido, solo aprisionado. Y si las pirámides guardan el sello físico de Egipto, el mar guarda el sello espiritual. Un trono sumergido, una corona caída, una herencia de rebelión enterrada en las profundidades. Las aguas del Mar Rojo no son solo un símbolo de milagro, son la tumba de un imperio espiritual, la tumba de un sistema de resistencia contra Dios. Tal vez por eso el mar aún es temido, por su profundidad, por sus misterios, pero también por su memoria, porque hay cosas que Dios guardó ahí, y lo que Dios sella, nadie lo abre, hasta que Él mismo lo decida. Este capítulo reconstruye la travesía del Mar Rojo como un acto espiritual de sellamiento, no solo de salvación. La división de las aguas se interpreta como la apertura de un portal entre reinos, donde el pueblo de Dios cruza, pero los enemigos son tragados, no solo físicamente, sino espiritualmente. La caída del ejército del faraón representa el fin de un ciclo de dominio espiritual egipcio, clausurado no solo con muerte, sino con aprisionamiento. Esta visión sugiere que el mar se comporta como el abismo descrito en otras partes de las Escrituras. Un lugar donde Dios cierra puertas y aprisiona fuerzas espirituales hasta el tiempo del juicio final. Moisés, con el cayado, actúa como alguien con autoridad selladora, activada desde el Sinaí. No solo guía al pueblo, sino que decreta el cierre de una era. El texto conecta esta escena con otras menciones bíblicas del mar, como símbolo de contención divina, Génesis, Job, Apocalipsis, elevando la narrativa de Éxodo a un nivel escatológico profundo. En el próximo capítulo saldremos de las aguas y miraremos atrás, porque Egipto no desapareció por completo, las pirámides siguen en pie, y los sacerdotes que sobrevivieron dejaron registros. Pero, ¿qué dicen esos registros? ¿Existe un código egipcio que hable del sello del Éxodo? Descubrirás ahora los jeroglíficos que la arqueología intenta descifrar, pero que la teología conoce desde hace mucho tiempo. Egipto era una civilización obsesionada con los registros. Nada que se considerara sagrado se dejaba al azar. Cada rito, cada mito, cada gesto litúrgico se traducía en jeroglíficos, se tallaba en piedras, se grababa en tumbas y se preservaba en papiros. Pero hay un silencio intrigante que comienza tras el Éxodo, un vacío en los registros que no es natural, un espacio sin explicaciones claras, como si el propio Egipto hubiera intentado olvidar, o como si hubiera sido obligado a callar. En Mindu Sinteshe, el período inmediatamente posterior a la salida de los hebreos, muchos textos oficiales egipcios se vuelven vagos. La victoria se desvanece, las batallas desaparecen, los dioses ya no hablan. Y cuando lo hacen, murmuran lamentos. Algunas inscripciones mencionan la noche de la gran pérdida. Otras describen el grito que recorrió las dos tierras, pero ninguna se atreve a nombrar lo que pasó. Ninguna menciona directamente las plagas, ninguna habla de Moisés, ninguna reconoce el sello, y eso por sí solo ya es una pista. Egipto lo registraba todo. El silencio es señal de un trauma espiritual. Lo que no se dice fue sellado, pero en ciertas tumbas secundarias, lejos de las capitales principales, hay menciones veladas. Algunas muestran deidades alejándose de los templos, otras ilustran figuras con rostros sombríos sumergidas en aguas. Un papiro encontrado en El Amarna describe que las aguas tragaron el resplandor de la casa de los reyes. No es un mito, es una cicatriz.
Es como si los propios sacerdotes supieran, algo fue clausurado, algo fue vencido y debía ser ocultado. Uno de los hallazgos más impactantes es un mural parcialmente borrado en una cripta cerca del antiguo templo de Horus. En él se ve una pirámide estilizada con haces de luz apagándose en la cima. Debajo, símbolos de muerte y silencio. Pero el detalle más inquietante está en el margen. 4 marcas similares a sellos, con inscripciones alrededor que dicen «no debe abrirse jamás». Es una advertencia, un sello, grabado por manos humanas pero bajo inspiración invisible. Este tipo de marca no era común en Egipto. Los egipcios celebraban la apertura, la revelación, el renacimiento. Pero aquí había miedo. Miedo de lo que quedó atrás. Miedo de lo que podría despertar, como si las pirámides ya no fueran portales, sino cofres cerrados, prisiones. ¿Y qué decir de los dioses? Tras el éxodo, muchos íconos cambiaron. Ra, el dios sol, comenzó a ser representado con los ojos cerrados. Isis, antes altiva, fue pintada llorando en algunas cámaras. Incluso Anubis aparece en postura de retroceso, como si estuviera custodiando algo que no debe tocarse. Los dioses fueron derrotados, pero los sacerdotes sabían que el mundo espiritual no desaparece, se oculta. La escritura egipcia intenta codificar lo invisible, pero al hacerlo revela más de lo que pretendía. Un estudio reciente encontró inscripciones que hablan de una estrella flameante que cruzó el desierto y trajo el juicio. Para la teología egipcia, las estrellas eran mensajeras divinas. Para la teología bíblica, las estrellas pueden ser ángeles, y esa estrella es descrita como ardiendo y abriendo camino en las aguas. La zarza ardiente, el cayado, el ángel del Señor. Tal vez todo esto esté escondido bajo símbolos que los egipcios nunca entendieron completamente. Moisés nunca fue mencionado por nombre en los jeroglíficos. Pero hay menciones a un extranjero de la llama, un hombre del viento cortante, un libertador del polvo. Esto nos muestra que los egipcios, incluso en su lenguaje ritualístico, sabían que algo había invadido su mundo y los había vencido. Pero, ¿por qué estas inscripciones existen solo en lugares oscuros? Porque los sacerdotes no podían confrontar públicamente el colapso de su panteón. Egipto se sostenía espiritualmente por el honor de sus dioses. Si ese honor caía, todo el imperio colapsaría con él. Por eso, los registros del sello fueron esparcidos en las sombras, escondidos en criptas, camuflados en metáforas, pero existen, y susurran lo que la historia no grita. Dios pasó por aquí, y selló lo que era imposible derrotar con manos humanas. Las pirámides, que antes recibían a los reyes con la esperanza de ascender a los cielos, ahora recibían cuerpos, en silencio, porque los portales habían sido sellados. El sello de Dios no fue solo contra los vivos, fue contra los muertos, contra los tronos espirituales, contra las dimensiones ocultas del culto egipcio. Y todo eso quedó registrado, no con claridad, sino con dolor, no con orgullo, sino con temor. Este capítulo revela que, aunque los egipcios no registraron abiertamente la derrota espiritual sufrida en el Éxodo, las señales están esparcidas en los jeroglíficos, en las omisiones y en las distorsiones. Egipto, una civilización obsesionada con eternizar todo en piedra y tinta, de repente silencia hechos decisivos. Ese silencio habla. La idea de que los sacerdotes sabían de la derrota espiritual y trataron de ocultarla se ve reforzada por elementos simbólicos, pirámides selladas, dioses en luto, estrellas flameantes. Estas imágenes apuntan a una verdad espiritual que la arqueología aún intenta interpretar.
pero que la narrativa bíblica ya anticipaba. Egipto fue sellado espiritualmente. Y los registros, incluso codificados, lo confirman. En el próximo capítulo volveremos a subir las pirámides, pero no físicamente. Entenderemos por qué Dios permitió que estas estructuras permanecieran en pie, y qué hay dentro de ellas que el cielo aún vigila. ¿Será que el sello egipcio permanece dormido, esperando el momento de ser roto? ¿O las pirámides son solo la portada de un libro que aún será abierto en los últimos días? Las pirámides siguen en pie. Miles de años después, desafían el tiempo, las tormentas e incluso los imperios. Reinos cayeron, religiones cambiaron, mapas fueron redibujados, pero las pirámides permanecen, silenciosas, intactas, observando y tal vez sellando. ¿Por qué Dios permitió que estas estructuras sobrevivieran a la ira divina del Éxodo? ¿Por qué no fueron destruidas como Sodoma? ¿Por qué no fueron tragadas como Babel? La respuesta puede no estar en el pasado, sino en el futuro. Tal vez el sello activado sobre Egipto aún esté en operación, y las pirámides no sean solo ruinas, sino marcas espirituales aún vigiladas. En las Escrituras vemos que Dios frecuentemente marca lugares con su justicia. El arca quedó en el monte, las tablas en el Sinaí, la cruz en el Gólgota, y el sello del Apocalipsis está en lugares físicos, porque Dios sella en lugares donde el cielo tocó la tierra, o donde el infierno intentó manifestarse. Las pirámides no fueron construidas solo como tumbas. Muchas no contienen cuerpos, algunas ni siquiera tienen inscripciones internas. ¿Por qué erigir una estructura con millones de bloques para guardar el vacío? La respuesta espiritual puede ser otra. No fueron hechas para guardar a los muertos, sino para contener lo que no debería seguir entre los vivos. Imagina si las pirámides, con su forma de montaña artificial, fueron erigidas sobre puntos de poder, lugares donde los dioses egipcios se manifestaban, y que tras el juicio divino se convirtieron en espacios sellados, cofres de poder oculto, tronos vencidos, prisiones. Dios, al juzgar a Egipto, no eliminó sus estructuras físicas, selló sus funciones espirituales, y lo que Dios sella permanece inactivo, hasta que Él lo permita. Por eso las pirámides ya no emiten poder, por eso sus rituales cesaron, porque el cielo cerró las puertas. Su silencio no es un fallo, es protocolo, es el silencio de un trono desactivado, un templo sin altar, un espíritu vencido que aún no ha sido juzgado, pero que tampoco puede actuar más. Hay evidencia de que los ángeles están asociados con lugares de sellamiento. En el libro de Enoc, los ángeles caídos son aprisionados bajo las montañas y vigilados por centinelas celestiales. En Apocalipsis, un ángel tiene la llave del abismo y el poder de abrir y cerrar. Y en Daniel, Miguel vigila reinos y lucha por territorios. ¿Qué impide que lo mismo ocurra con Egipto? Las pirámides tal vez estén vigiladas hasta hoy, no por guardias, sino por ángeles que mantienen el sello cerrado, porque lo que fue enterrado ahí no debe revelarse antes de tiempo. La historia registra que invasores intentaron abrir sus cámaras durante siglos, pero encontraron muerte, maldición y misterio. Esto no es solo superstición, es el eco de un sistema sellado. Hay algo curioso sobre las pirámides. Sus cimas nunca fueron terminadas con una punta. Algunos estudiosos creen que el último bloque, la piedra angular, nunca fue colocado. Bíblicamente, la piedra angular es Jesús. ¿Será que las pirámides quedaron incompletas porque Egipto, al rechazar al Dios verdadero, perdió acceso al cierre sagrado? Un sello solo se completa cuando Dios coloca la última piedra, y lo que no fue terminado por Él
permanece cerrado en espera. ¿Y si estas estructuras volvieran a tener una función? ¿Y si, en los días finales, los sellos comenzaran a romperse? El Apocalipsis habla de terremotos, de voces, de lugares que se abren, habla de sellos siendo rotos. No es descabellado pensar que algunos de esos sellos estén en lugares físicos y que, al romperse, liberarán no solo juicios, sino memorias espirituales, entidades, fuerzas. En este escenario, las pirámides no serían solo ruinas, serían relojes espirituales, cronómetros de juicio, guardianas de un tiempo que se acerca, porque lo que Dios sella en piedra, solo Él puede abrirlo con fuego, y el fuego está prometido. Este capítulo muestra que las pirámides pueden ser más que estructuras antiguas. Podrían ser sellos activos, definidos por Dios como marcas espirituales tras la caída del sistema egipcio. La ausencia de función actual, su permanencia silenciosa, los rasgos simbólicos incompletos y la dificultad para penetrar en sus interiores pueden apuntar a una realidad espiritual. Fueron desactivadas por juicio, pero no destruidas, porque aún tienen una función en el plan profético. La conexión con los ángeles que vigilan sellos en el Apocalipsis, con los sellamientos de Enoc y los tronos de Daniel, amplía la idea de que Egipto aún lleva en su estructura física las señales de un tiempo por venir. El silencio de las pirámides es, por tanto, el eco de una sentencia aún vigente. En el próximo capítulo miraremos más allá de Egipto, porque hay otros sellos esparcidos por el mundo. Montes, islas, desiertos, lugares donde la historia se doblega ante lo invisible, y uno de ellos está en la propia fundación del Edén. Prepárate para descubrir qué fue sellado en el jardín antes incluso de que el hombre existiera. Antes del hombre había un jardín, y antes del jardín había un plan. Dios no creó el Edén como un experimento o un escenario para un cuento moral. Lo hizo como un portal, un santuario, y no un santuario simbólico, sino real, un espacio sellado, consagrado, custodiado. Cuando las Escrituras dicen que Dios plantó un jardín en el Edén, revelan una acción personal, íntima e intencional. Dios no solo habló, plantó con sus propias manos. El Edén era el altar original, pero lo que pocos perciben es que en el centro de ese altar Dios colocó dos árboles, el de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. Ambos eran más que vegetales, eran códigos, puntos de contacto entre lo visible y lo eterno. El árbol de la vida otorgaba acceso al flujo continuo de la presencia divina. El otro era el límite, un sello, un marcador de frontera espiritual. Cuando Dios ordena a Adán que no coma del fruto del conocimiento, no está solo creando una regla, está presentando un sello que no debía romperse, un límite que sostenía el equilibrio entre el cielo y la tierra. El árbol prohibido no representaba solo el mal, era el lugar donde el libre albedrío encontraba el propósito eterno. Un sello divino escondido en forma de elección. Pero entonces la serpiente habla y el sello se rompe. La entrada del pecado no fue solo un error, fue la violación de una orden espiritual que mantenía al Edén conectado al reino invisible. Cuando el hombre come, el sello se viola y el portal se cierra. Dios entonces expulsa a Adán y Eva y coloca querubines con espadas flameantes para custodiar el camino al árbol de la vida. Pero, ¿por qué espadas? ¿Por qué guardianes? Porque Dios no destruye lo que es sellado, lo guarda, y el Edén, incluso tras la caída, no fue anulado, fue ocultado, desviado de la geografía humana, escondido en los pliegues espirituales de la creación, un sello custodiado por fuego, luz y santidad. Esto plantea una pregunta: ¿el Edén aún existe? Si es así, ¿dónde está? Y más, ¿qué sigue custodiado allí dentro?
La tradición judía y textos apócrifos sugieren que el Edén fue desplazado a una dimensión superior, pero aún presente. El libro de Enoc habla de jardines sagrados en regiones celestiales, donde los justos esperan. Algunos rabinos antiguos creían que el Edén está más allá del gran abismo, escondido detrás de las aguas superiores. Pero las Escrituras nos dan un detalle decisivo. Está sellado por querubines. Los querubines son los guardianes del trono, los protectores de la gloria, los selladores de la presencia. Aparecen en el Santo de los Santos, en el trono de Ezequiel, y en Génesis vigilan la entrada del Edén. Esto indica que el jardín no fue solo un lugar de inicio, sino uno de los primeros lugares sellados por el orden celestial. Y si en Mindodesin, ese jardín, además de los árboles, hay algo más, un altar, un trono, un portal, algo que Dios escondió hasta el tiempo del fin. Es curioso que, en el Apocalipsis, el libro termina con la reapertura del árbol de la vida. Aparece en la Nueva Jerusalén, sanando a las naciones. Lo que fue sellado en Génesis será revelado al final. El Edén no está perdido, está esperando. Así como las pirámides fueron silenciadas, el Edén fue custodiado. Un sello de inicio, un sello de retorno. La caída del hombre no destruyó el jardín, solo lo alejó de él. Y el hecho de que Dios designe ángeles como centinelas muestra que allí permanece algo de valor eterno, una herencia de la creación que ni el pecado pudo profanar, un misterio que aún late detrás del velo. El Edén, por tanto, no es solo memoria, es profecía. Apunta a lo que fuimos y a lo que volveremos a ser. Pero antes de eso, su sello debe ser comprendido, porque Dios no guarda lo que no tendrá uso, y lo que está custodiado allí será revelado en el tiempo justo. Este capítulo presenta el jardín del Edén como el primer lugar sellado de la historia bíblica. El árbol de la vida y el del conocimiento funcionan como representaciones simbólicas de acceso y limitación espiritual. La ruptura del sello no fue solo desobediencia, fue la violación de un punto de conexión entre el cielo y la tierra. La presencia de los querubines armados indica que Dios no borró el Edén, sino que lo selló. Sigue existiendo, protegido y oculto, como uno de los principales hitos de la teología espiritual. Su reaparición en el Apocalipsis, con el árbol de la vida restaurado, cierra un ciclo de sellamiento y reapertura que abarca toda la Biblia. El Edén, entonces, es un símbolo de lo que Dios sella para preservación, no solo para castigo. Su contenido aún está custodiado y será revelado en el juicio final. En el próximo capítulo cruzaremos los desiertos bíblicos, porque hay un lugar quemado por el sol donde el velo fue rasgado, y los ecos de Sodoma aún tiemblan bajo la arena. ¿Será que la destrucción de Sodoma no fue el fin, sino el sellamiento de algo que Dios enterró para siempre? Sodoma no fue solo quemada, fue ocultada. Cuando el fuego cayó del cielo y consumió la ciudad, lo que quedó no fue solo ceniza, fue un velo. Un tipo de sellamiento espiritual cubrió lo que pasó allí. Y hasta hoy, los arqueólogos buscan sus ruinas, pero nunca encuentran un veredicto final, porque Sodoma no fue dejada como ruina, fue enterrada como sentencia. Las pirámides de Egipto fueron erigidas con precisión milimétrica, alineadas con las estrellas, esculpidas con matemática sagrada. Pero su mayor misterio tal vez no esté en la forma, sino en las palabras. Algunas pirámides guardan corredores estrechos, cámaras ocultas y paredes cubiertas de inscripciones. Los jeroglíficos, para el mundo moderno, son solo registros culturales, pero entre ellos hay palabras nunca descifradas.
Textos incompletos, símbolos repetidos en lugares inusuales, silencios calculados, como si alguien, en un tiempo remoto, hubiera grabado un mensaje para el futuro y sellado su significado. En algunas cámaras interiores, especialmente en la pirámide de Unas, están escritos los llamados textos de las pirámides, los escritos religiosos más antiguos del mundo. Hablan de dioses que mueren, de reinos que se cierran, de portales celestiales, de voces que vienen del cielo y de sepulturas que deben ser vigiladas por toda la eternidad. Pero hay un patrón. Estos textos se vuelven cada vez más oscuros tras el período del Éxodo, como si el lenguaje hubiera sido deliberadamente corrompido, escondido, velado. No es solo lo que está escrito, sino cómo está escrito. Hay inscripciones inacabadas, fragmentos que terminan abruptamente, símbolos antiguos que aparecen una sola vez y nunca más se repiten en ninguna pirámide posterior, como si, después, de cierto punto en la historia, algo hubiera sido interrumpido bruscamente. Y lo más enigmático, algunas de estas inscripciones hacen mención a días de tinieblas sobre los cielos, dioses que perdieron su voz y cámaras que deben permanecer cerradas hasta el último tiempo. La teología no puede ignorar esto. Las pirámides podrían contener profecías enterradas en piedra, pero no son profecías, como las conocemos, hechas para ser comprendidas. Son sentencias selladas, mensajes que solo pueden ser leídos por quienes tienen discernimiento espiritual. Los antiguos creían que las palabras tenían poder creador. Escribir era sellar, nombrar era vincular, registrar en piedra era eternizar una conexión entre mundos. Si esto es cierto, entonces algunas de las inscripciones que resisten el tiempo no fueron hechas para los contemporáneos de los faraones, sino para generaciones futuras, para los días en que los sellos comiencen a abrirse. Hay una inscripción en Saqqara, por ejemplo, que describe una escalera de fuego que conecta el cielo con la tumba. Otra en Dashur habla de un rey que no pudo morir, sellado dentro de su casa hasta que el cielo se mueva de nuevo. Y una inscripción fragmentada en la pirámide de Teti menciona un silencio mayor que el propio sol, como si la luz hubiera sido detenida por una sentencia. ¿Qué significan estas frases? ¿Quién las escribió? Porque nunca fueron repetidas. Y si los escribas egipcios, conscientes de la caída espiritual de su imperio tras el Éxodo, decidieron preservar una última advertencia, y si sabían que sus pirámides ya no serían usadas como tumbas, sino como cofres de lo que Dios había sellado, también está el enigma de las salas ocultas. En 2017, científicos descubrieron mediante escaneos una cámara desconocida en la Gran Pirámide de Giza. Una sala de 30 metros, sin función arquitectónica aparente, sin acceso directo, intacta, silenciosa y tal vez sellada. Los arqueólogos aún no han logrado entrar, pero espiritualmente esto grita: ¿por qué una cámara fue escondida en el corazón de la pirámide más famosa del mundo? ¿Qué guarda? Y si esa sala no guarda nada físico, sino un punto de energía sellada, un lugar donde se pronunciaron palabras, donde se hicieron pactos, donde en el momento justo algo será revelado o juzgado. La ausencia de registros del Éxodo en las inscripciones oficiales de los faraones ya es, por sí misma, un mensaje. Egipto registraba todas sus victorias, pero del mayor evento de su caída, el silencio. Ese silencio es elocuente, es un sello. Las inscripciones ocultas son entonces más que textos religiosos, son fracturas proféticas, advertencias en piedra, mensajes de un mundo que cayó, gritos de tronos que perdieron su voz. No deben leerse con ojos académicos, sino con ojos espirituales.
La profecía que aún no ha sido leída tal vez no esté escondida. Está frente a nuestros ojos, grabada en roca, esculpida en silencio, esperando el día en que el cielo permita que el sello sea roto. Este capítulo muestra que las inscripciones egipcias en las pirámides podrían contener profecías selladas, fragmentos espirituales registrados tras la caída de Egipto como imperio espiritual. Los textos de las pirámides, con sus símbolos inconexos, mensajes incompletos y pasajes oscuros, apuntan a un intento de dejar advertencias o registros espirituales camuflados bajo escritura religiosa. La ausencia de referencias directas al Éxodo, sumada a frases como días de tinieblas o reyes que no pudieron morir, refuerza la idea de que las pirámides fueron selladas no solo físicamente, sino espiritualmente, con palabras ocultas como protección o sentencia. El descubrimiento reciente de una cámara aún inaccesible en la pirámide de Giza sugiere que partes de estas estructuras fueron reservadas no para cuerpos, sino para el silencio, el tipo de silencio que guarda secretos cósmicos. En el próximo capítulo cruzaremos la línea del tiempo y entraremos en la última puerta. Cuando los sellos sean rotos, ¿qué saldrá de las pirámides? ¿Estás listo para descubrir si no son tumbas, sino cofres que un día serán abiertos? Hay sellos que Dios puso en la tierra que los hombres no tienen permiso para tocar, pero las Escrituras son claras. Llegará el día en que esos sellos serán rotos. No por arqueólogos, no por imperios, sino por el propio Dios. Y cuando eso ocurra, lo que está oculto saldrá a la luz, lo que fue enterrado surgirá, y lo que fue silenciado gritará. Las pirámides, inmóviles por milenios, tal vez no sean tumbas, sino cofres sagrados. Y cuando sean abiertas, no por la mano del hombre, sino por la orden del cielo, el mundo verá lo que nunca imaginó que existía. En el Apocalipsis, Juan ve un libro sellado con 7 sellos. Cada vez que uno se rompe, se libera un nuevo juicio. Pero lo que casi nadie percibe es que este patrón se repite a lo largo de la historia. Dios sella realidades en lugares físicos y espirituales, y al final Él los abrirá. Si las pirámides fueron erigidas sobre puntos de contacto entre el cielo y la tierra, como creían los antiguos, entonces tal vez allí estén guardadas estructuras espirituales que serán reactivadas en los últimos tiempos. Profecías esculpidas, tronos silenciados, sentencias escritas en piedra, los ángeles sellaron el abismo, Apocalipsis 20. Los querubines sellaron el Edén, Génesis 3. El monte Sinaí fue sellado con fuego, Éxodo 19. El mar Rojo fue sellado sobre el faraón, Éxodo 14. Y Egipto fue sellado en silencio, el mismo silencio que pesa sobre las pirámides. Pero el Apocalipsis declara, y hubo silencio en el cielo por cerca de media hora, antes de que la trompeta suene. El silencio no es ausencia, es preparación. Y si el sello de Egipto es uno de esos sellos, y si una de las trompetas rompe no solo el cielo, sino la tierra, y si las pirámides son activadas, no como tumbas, sino como puntos de liberación, ¿qué saldría de ellas? Las Escrituras hablan de un tiempo en que las potencias de los cielos serán conmovidas, donde los abismos vomitarán a sus muertos, y donde lo que fue oculto será revelado. Esto no se limita a personas, incluye lugares, y entre los lugares más enigmáticos del planeta, las pirámides ocupan el centro. Ellas guardan algo, y el mundo espiritual lo sabe. La tradición egipcia creía que las pirámides eran escaleras para los dioses, portales al más allá. Pero tras el Éxodo, esas escaleras fueron silenciadas, el flujo espiritual cesó. Pero cesar no es lo mismo que desaparecer, es solo ser interrumpido hasta el tiempo determinado. ¿Y si ese tiempo es ahora?
En el Apocalipsis, la bestia surge del mar, otra de la tierra. Los ángeles descienden con llaves, los portales se abren, las estrellas caen. Todo este movimiento es físico y espiritual. Y si entre los portales mencionados están incluidas las pirámides, el mar devolverá a los muertos, la tierra también, y si Egipto devuelve sus secretos. El mundo corre tras tecnologías, pero olvida que los mayores códigos están en piedra, en silencio, esperando. El libro, sellado con 7 sellos, se lee en el cielo, pero los cofres sellados en la tierra, ¿quién los leerá? ¿Y si las pirámides son páginas de una profecía no escrita con tinta, sino con luz y sombra? Hay quienes dicen que, cuando los sellos sean rotos, las entidades aprisionadas regresarán. Pero, ¿y si lo que regrese no es solo destrucción? ¿Y si también hay revelación? ¿Y si de dentro de estas estructuras sale conocimiento perdido, registros de la primera creación, o la confirmación de que Dios selló personalmente parte de la historia allí, para que fuera revelada solo al final? Las pirámides, vistas desde arriba, se alinean con las estrellas, como si fueran marcadores proféticos apuntando a algo cósmico. Pero al final, todo regresa a la tierra. Y todo lo que está en la tierra un día será confrontado por la gloria de Dios. Las pirámides no resistirán la voz del Cordero, y cuando Él hable, lo que está encerrado bajo las piedras responderá. En ese día el sello será roto, y el Egipto espiritual será revelado. No el de los libros escolares, sino el de los cielos. Lo que fue juzgado, lo que fue silenciado, y lo que aún guarda los ecos de la rebelión que comenzó antes del tiempo. Un día, las pirámides se abrirán, y el mundo nunca será el mismo. Este capítulo concluye el viaje teológico con la visión de que las pirámides son sellos físicos que aún no han sido rotos, pero lo serán. La narrativa del Apocalipsis ofrece paralelos entre los sellos celestiales y los portales ocultos en la tierra, sugiriendo que los lugares que Dios selló en la antigüedad aún esperan la orden del fin. La idea de que las pirámides puedan abrirse espiritualmente apunta a un juicio futuro, pero también a la revelación de verdades enterradas hace milenios. Cuando el sello de Egipto sea roto, no solo el mundo físico será impactado, el propio entendimiento humano será confrontado con lo que fue sellado en silencio. Miraste las pirámides por fuera. Ahora, tal vez, hayas visto lo que son por dentro. No solo bloques de piedra, sino sentencias preservadas, y cuando el último sello sea roto, será el fin del silencio y el inicio de lo que fue escrito con fuego, guardado en arena y sellado con eternidad.